Bueno, tiene que ver con nuestro invitado. Pedro Sánchez es el general de la República, ministro de Defensa. Señor general, buenos días. Buenos días, Julio, y buenos días a quienes nos escuchan. Vamos a leer textual una frase ayer de Juan Manuel Santos. Usted como militar lo conoció a él como ministro de Defensa y luego como presidente. Mire lo que ha dicho el expresidente Santos. El expresidente Santos señaló, y le leo la frase contundente: el propio gobierno organizó a las disidencias. En su recorrido, ¿usted cree que en el pasado inmediato el gobierno se descuidó y terminó organizando las disidencias? Julio, que un gobierno organice a un grupo criminal, eso es un delito. Jamás el gobierno ha organizado a disidencias. El gobierno lo que ha desarrollado es una política de paz total en la cual permitió el diálogo con estos grupos armados organizados, pero jamás cohibió a la fuerza pública en actuar contra ellos. Prueba de ello es que prácticamente más de 10.000 integrantes de estos grupos criminales fueron neutralizados, de todos. Pero la capacidad de recuperación criminal es supremamente alta y se fundamenta principalmente en las economías ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, el secuestro y lavado de activos. De allí que la estrategia que se planteó es que el centro de gravedad fuera las economías ilícitas, pero jamás el gobierno ha ordenado o destinado o tenido la intención de organizar las disidencias o las organizaciones delictivas. Y el factor que uno podría también terminar para aclarar por qué no las organizó es que todo lo contrario, las desorganizó, las quebrantó su unidad de mando si en algún momento la tenía. Por ejemplo, el ELN prácticamente se fracturó. Está los del ELN, del COSE, que delinquen hacia el norte del país, en el Chocó, pero se dividieron de ellos comuneros del sur en Nariño. Vimos las disidencias de las FARC, no las organizó, las desorganizó, las fracturó. En este momento hay 5 grupos, inclusive enfrentándose entre ellos. Y así también con el Clan del Golfo, que no tienen una ideología revolucionaria o algo que se le parezca, sino un acuerdo criminal. Sí, ministro, y ya que usted precisamente trae a colación el tema del Clan del Golfo y este plan pistola que ya deja varios policías y militares muertos, general, y esto es verdaderamente triste por lo que ha venido pasando, y además estas declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer advirtiéndole al Clan del Golfo que tiene que dar muestras de paz, o si no se va a empezar una cruzada incluso internacional para arremeter contra ellos. Pero ¿por qué esperar a que el Clan del Golfo dé muestras de paz? ¿No cree usted ya es necesario contrarrestar al Clan del Golfo? Y tiene usted toda la razón, y lo estamos contrarrestando de manera fuerte. De los 1.500 integrantes de los grupos armados organizados que hemos neutralizado en lo que va este año, y cuando digo neutralizado, discúlpenme si se va la señal, pero voy por carretera, preciso en un espacio donde se puede ir. De los 1.500 integrantes, prácticamente casi la mitad que se han neutralizado ya se fue, preciso. Él lo advirtió, sí. Ya se va a ir la vaina, así es de que... ¿Será que estaba ingresando a algún túnel? Estoy muy impresionado de la información que consiguió el reporte coronel sobre la jornada de ayer de la Corte. Él compara lo de ayer de la Corte, para que ustedes tengan una idea, con la discusión sobre el artículo de la tercera reelección de Álvaro Uribe. Es de ese tamaño la confrontación que hubo ayer en la Corte. Señor ministro, ya le escuchamos, adelante. Gracias, Julio, qué pena con ustedes, pero es la señal. Les decía, de los 1.500 integrantes de estos grupos armados legales. Ay, qué vaina. Bueno, sabremos exactamente la posición
de cada uno de los magistrados. ¿En qué se basaron para sus votos? ¿Cuál es el límite que le pusieron a la conmoción? El asterisco a la conmoción. ¿Cuál fue la línea que ganó? Para el reporte coronel, el titular lo dirá todo. Perdieron todos con la decisión de la Corte Constitucional. Las intimidades, los detalles secretos de lo que pasó ayer en la Corte Constitucional con el tema de la conmoción interior. Y ahora sí, ministro, en tierra firme, adelante. Gracias, Julio. Les comentaba que de los 1.500 integrantes que se han utilizado contra los diferentes grupos armados organizados ilegales, ya sea porque se capturaron, se desmovilizaron o fueron muertos en desarrollo de operación militar, casi la mitad son del Clan del Golfo. Y los golpes más fuertes que les hemos dado hacia los cabecillas. Por ejemplo, alias Chirimoya, que inicialmente teníamos la información que era el quinto, en realidad era el tercero de esa estructura del Clan del Golfo. Lo mismo pasó con alias Nino, un criminal que estaba descendiendo del Chocó a irradiar su poder criminal hacia el valle, pero también los bombardeos, por ejemplo, los dos que se hicieron en el norte de Antioquia. Eso generó un golpe supremamente fuerte y la manera para esa estructura y la manera de ellos fue reaccionar como se sale de toda norma. La guerra para mí y para todo el mundo creo que es inhumana, pero también tiene reglas y ellos han optado es por sicariato. Entonces han contratado en algunos casos bandas criminales, delincuenciales, para que asesinen a policías e intenten mostrar que el Estado es incapaz de tener el control. Si uno lo mira en cifras, nosotros, por ejemplo, en Semana Santa, que fue una semana muy dolorosa, en la cual nos asesinaron con 3 actos terroristas a 3 civiles, entre ellos una niña que estaban celebrándole el cumpleaños en La Plata, Huila. Paradójicamente, en ese mismo periodo, cuando uno lo compara en la Semana Santa anterior del año pasado, salvamos más vidas, se redujo la muerte en 37%. La movilidad se aumentó enormemente. Por ejemplo, en Popayán, en la Panamericana, pasó de 130.000 o 140.000 a 170.000 turistas en Popayán. Pero a pesar de salvar más vidas, pues uno se siente más inseguro, la percepción es de mayor inseguridad, porque eso es lo que hace un atentado terrorista y este tipo sicarial. Señor Presidente de la República siempre nos ha dicho que lo más valioso es la vida, y eso estamos convencidos nosotros también como fuerza pública. Y no estamos supeditados a una muestra de voluntad de ellos. O sea, la paz, la seguridad no se supedita a la voluntad netamente de un criminal, no. Es de la acción decisiva del Estado para proteger a todos los colombianos. Frente a ello, hemos incrementado, hemos fortalecido desde hace más de una semana información de inteligencia investigativa. Ofrecemos recompensa incluso hasta 200 millones de pesos por quienes nos den información de los que cometieron este sicariato o que nos ayuden a prevenir cualquier atentado criminal de este tipo. Y ya hemos avanzado fuerte en capturar varios sicarios. Y yo creo que en el lapso de hoy o mañana estaremos informando un golpe muy fuerte que le hicimos contra estos grupos sicariales. Sí, ministro, lo que queda, la sensación, y retomando la pregunta relacionada con lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos frente a la organización de las disidencias, es que pues se les ha dado mucha gabela a estos grupos en medio de las negociaciones de la paz total, y muchos se fortalecieron, se robustecieron, el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, y hoy cuando el ejército trata y las fuerzas militares de retomar el control, de tratar de ir a los territorios y hacer presencia, pues empieza esta retaliación de estos grupos. ¿Se ha considerado realmente bombardear o con mayor rigurosidad a estas organizaciones criminales para diezmarlas y tomar medidas más duras? Pues porque se da en medio de una conmoción interior limitada también que
que tiene que ver con los recursos y la plata para las fuerzas militares. Sí, la decisión es emplear absolutamente toda la capacidad del Estado, acorde a la Constitución y la ley, respetando siempre los derechos humanos y aplicando el DIH contra todas las estructuras criminales. Eso incluye el bombardeo. Este año ya realizamos 2. Sin embargo, tenemos que siempre entender el contexto que estamos ahora, que es bastante diferente al de hace 10 años o al de hace 12 años, en el cual pues también tuve la oportunidad de participar desde otra esfera. Y en este momento los criminales están más enquistados en zonas semiurbanas o urbanas, y atacarlos allá con ese tipo de mecanismo pues es muy complejo, porque se pone en grave riesgo la población civil, que es a quienes defendemos. Por otra parte, los vemos bien fracturados a raíz, por ejemplo, de los ataques que hicimos contra el Clan del Golfo, los bombardeos que se emplearon, pues han optado por pegarse más a las viviendas, cambiarse de civil. Vemos en el Catatumbo donde un integrante de ese cartel del ELN, después de asesinar a colombianos, llega a su casa, lo mismo lo veo en el Cauca, coloca el lugar del fusil en la vivienda, al otro día sale en pantalones y tenis a jugar ahí, al otro día va y saca su armamento a seguir asesinando colombianos, y entonces es muy difícil si no se tiene la individualización y judicialización de los criminales, y por ello ahí el método o la estrategia cambia sustancialmente y hace más difícil aplicar un principio que es el de distinción. Cuando uno está en el área de combate, por darle ese nombre, y ve un criminal pues con armamento, ya automáticamente sabe que es un criminal. Pero cuando llega a un caserío donde sabe que hay criminales ahí, pero están de civil, camuflados entre la población, pues es muy, muy difícil identificarlo, porque se camuflan en medio de la población. Pero todas las capacidades están, y sobre todo estamos ajustando la estrategia en meterle demasiado esfuerzo a lo que es la inteligencia, la investigación, aplicando inteligencia artificial, empleo de drones, empleo de unas capacidades diferenciales para poder neutralizar esta amenaza, que es más fácil hacerlo y más rápido con el apoyo de la comunidad. Por eso hemos insistido que la persona que vea a un integrante de estos grupos, que llega a su comunidad, que llega con el armamento, tómele una foto discretamente, publique anónimamente, llame al 147, que es el Gaula del Ejército, o al 165, que es el Gaula de la Policía, y compártanos información. Sí, ministro, justamente esa inteligencia que usted está hablando, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el plan Pistola y decía: nosotros no vamos a retroceder, arreciaremos la ofensiva contra el clan, y allí mencionaba: llegaremos hasta sus aliados en Dubái. ¿Qué se está haciendo justamente sobre ese punto? Porque es que él habla ya de que se está trabajando para llegar allá y que se va a hacer una alianza internacional justamente para eso. El narcotráfico es un crimen transnacional y los bandidos van buscando los mejores lugares, las mejores opciones para interactuar. Y es en todo el mundo. Uno de estos puntos que hemos detectado es en Emiratos Árabes. En Dubái tenemos información, y hace unas 3 o 4 semanas me reuní con el embajador de Emiratos Árabes aquí en Colombia, y miramos cómo iban los planes para fortalecer el intercambio de información. Ya estamos avanzando fuerte en ello, al igual que con otros países, y nuestra Policía Nacional, junto con otras entidades del Estado, ya establecieron comunicación, y estamos intercambiando información para neutralizar, pero así lo estamos haciendo también con España, con Portugal, con Francia, con Estados Unidos, y una de las iniciativas que le proponemos Estados Unidos y a otras comunidades es fortalecer un grupo de crimen transnacional que tenemos acá en Colombia, que se creó, ya hay 5 países, y es fortalecerlo para intercambiar más rápidamente esa información y tomar decisiones también, no solo rápidas, sino informadas. Ministro, la situación de orden público en Colombia nunca ha sido, bueno, yo no recuerdo alguna, siempre ha sido muy compleja, pero hoy hay una sensación, y se la quiero preguntar,
de deterioro acelerado de la situación de orden público en el país. ¿Usted acepta eso o no? Sí, es innegable que la percepción así lo indica. Y lo mencionaban anteriormente, con ese proceso de paz total, en el cual el gobierno ha tenido esa mano generosa, que ha sido muy honesto en negociar con estos grupos, pues vemos que le jugaron sucio, no solo al presidente, principalmente al país, e incrementaron en algunas regiones y la mayoría de grupos esa capacidad de criminal. Las fuerzas militares y la Policía Nacional han contenido ese crecimiento. Como lo mencioné, 10.000 integrantes se han neutralizado en el periodo de este gobierno, pero la capacidad de recuperación criminal de las economías ilícitas es supremamente alto. Frente a ello, pues combatir una amenaza un poco más grande y que ya no hay ese diálogo, pero era como una calma chicha en el cual estaban jugando el sucio de Colombia, pues volver a neutralizar esa amenaza implica que se vayan a ver, que vayamos a presenciar eventos similares a los que están ocurriendo, pero eso no significa que vayan a durar todo el tiempo. Son picos, son ciclos. Estoy seguro que con las estrategias que tenemos, con esa claridad en el objetivo que tenemos, con esa decisión que tenemos, esa determinación que tenemos, al final del año vamos a tener mejores índices de seguridad. Que esto es un momento crítico, claro que sí, no hay que desconocerlo. Nos preocupan enormemente los atentados terroristas, el asesinato de nuestros hombres, eso duele, pero no significa que vaya a permanecer así o que vamos a desfallecer. Ese momento en el cual debemos tener mayor fortaleza, mayor determinación, mayor unión y vamos a avanzar. Colombia ha salido, como usted lo mencionó, de momentos más oscuros, de momentos críticos. El ataque, por ejemplo, a nuestros militares allí en el Guaviare nos recuerda ese momento crítico que también tuvimos, doloroso, en el 2015, donde asesinaron a 11 militares en el Cauca en medio de un proceso de paz precisamente con nuestro expresidente Juan Manuel Santos en esa época. Pero no significa que uno no vaya a fallecer y que no se obtengan mejores cosas. No podemos completar un siglo en este tiempo. Y la decisión o la capacidad para neutralizar esta amenaza no depende solamente de la fuerza pública, sino es del Estado. Y por ello el 70% de este esfuerzo es de acción unificada del Estado. El 30% es militar y policía. Señor ministro, le cambio el tema. El reporte Coronel va a informar las intimidades de la decisión de la Corte sobre la conmoción interior y titula: Todos pierden con la decisión de la Corte Constitucional. Yo sé que usted es respetuoso de las decisiones de nuestros jueces y se acatan, pero se puede opinar sobre ellas. ¿Usted cree, como el reporte Coronel, que todos perdemos con lo que pasó ayer? No conozco muy bien el contexto al que se refiere el reporte de Daniel Coronel. Lo único que sé es la decisión que tomó la Corte Constitucional y esa es la garantía que le da un estado de balance de poderes, de que un ente independiente analiza algo que hace el Ejecutivo. Lo cierto es que el enfoque es emplear ese soporte que nos dio la Corte Constitucional respecto al decreto de conmoción interior y emplear los recursos adecuadamente para restablecer la seguridad en el Catatumbo. Yo creo que desde el punto de vista, por lo menos del sector defensa, que estamos resolviendo ese problema de seguridad allá está ganando la gente del Catatumbo, allá está ganando el país, allá está ganando todos. Entonces no sabría porque no conozco el contexto al cual se refiere. Pero hablar, por ejemplo, con los niños, que hace 8 días estuve allá en Ocaña y se me acercó un niño de 8 años de edad y me dio la mano y se le sentía esa alegría, ese amor, pero también esos ojos de qué le vamos a dar a ellos. Le pregunté dónde era de Tarra,
Veo que la mamá era cocinera, el papá trabajaba ahí en temas de carpintería, etcétera. Pero decía, gracias Dios santo por que el Estado le ha dado el respaldo de dar las capacidades necesarias para darle a esos niños, a esas mujeres, a esa familia de Catatumbo, la seguridad que merece, que nos ha costado mucho, que ya vamos avanzando en un 60% aproximadamente, pero es muy difícil a veces ejecutar ese control territorial, que es muy complejo, sí, pero que estamos avanzando y de la mano de este respaldo al decreto de conmoción interior con los ajustes que se le hayan hecho, pues vamos para adelante. Señor ministro, ¿cuál es el diagnóstico a hoy de la situación de la cooperación que los Estados Unidos le ofrecía a las fuerzas militares para sus labores del día a día? Por ejemplo, los helicópteros que son necesarios para el transporte de tropa, así como el apoyo que se otorgaba en inteligencia y demás. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué tan cortos nos estamos quedando en realidad? Sigue totalmente vigente, siento que está más cohesionado. Hubo una decisión a nivel internacional de parte de los Estados Unidos en el cual recortó o suspendió más bien la ayuda temporal en unos programas de combatir el narcotráfico y el crimen a través de una agencia que se llama INL, y en el caso colombiano fue suspendida durante 9 días. 9 días esos helicópteros estuvieron en tierra, pero ya posteriormente continuaron el flujo normal y la cooperación continúa muy fuerte. Y, por ejemplo, parte de los grandes resultados que hemos dado ha sido gracias al apoyo que nos ha dado Estados Unidos para fortalecer nuestras capacidades de inteligencia y también de la movilidad con estos helicópteros. Hace 2 días estuvimos reunidos con el ministro del Interior y también con el embajador de Estados Unidos, que está aquí, McNamara, y le explicamos cómo estamos ajustando la estrategia, que no se trata de erradicar o sustituir cultivos ilícitos, sino que sustituir economías. Y al respecto nos hacía la pregunta de qué ha cambiado para que nosotros ajustemos la estrategia de esa manera. Y pues ha cambiado que la población, por lo menos cuando estamos allí en el Catatumbo y hablamos con la gente, dicen no queremos más narcotráfico acá. Ya es suficiente lo que pasó este año en menos de una semana, de más de un centenar de asesinados, 56,000 desplazados, o 64,000 es el cálculo, unos 24,000 confinados que se tuvo a raíz de la lucha del ELN con las disidencias de la FARC por el narcotráfico. Y en ese enfoque es sustituir toda la cadena productiva, no solamente la mata, sino colocar centros de producción para que se exponga cacao y todas las cosas. Señor ministro, recogiendo la pregunta de Juan Pablo sobre la ayuda, pues hay cosas que podrían analizarse en sus necesidades, sus prioridades en el día a día. Ayer el presidente Santos decía que a lo mejor en este momento la prioridad de Colombia son helicópteros y no aviones. Hemos tenido varias bajas con los helicópteros. Ayer tuvimos uno en el Valle del Cauca y la flota se ha mermado, se ha disminuido, tuvimos los problemas de mantenimiento. ¿Usted no cree que se podría revisar lo que dice el presidente Santos? Que ni más faltaba que hay que reemplazar los aviones. Es un tema de seguridad nacional, es un tema de dignidad. Pero de pronto no se podría hacer lo de los aviones escaladamente y atender la prioridad que son los helicópteros. Julio, ese es el enfoque que estamos haciendo, el que dice usted. Escaladamente lo estamos haciendo. El tema de la cesión de los aviones no impacta para nada el presupuesto de ahora, ni creemos que de los próximos 8 años. El proceso de negociación que se está haciendo, una vez ya se concluya, pues ya se determinará, se dirá exactamente cómo quedó el contrato, pero hay un periodo de 8 años en el cual hay un periodo de gracias. Incluso se ha hablado con ellos mirar la opción y es lo que están ajustando, pero es un tema del Ministerio de Hacienda, de no cobrar intereses, pero es un tema ya propio de la negociación. Pero lo cierto es que no afecta el presupuesto por lo menos de aquí a 8 años.
Sin embargo, sí se comienzan a recibir las capacidades más rápido. Pero uno no puede decir que solamente con helicópteros o solamente con aviones soluciona un problema tan complejo que requiere una estrategia integral y diferente de recursos. Esos aviones Kafir, si no se reemplazan, se pierde también no solo la capacidad de atacar con bombardeo, que me lo mencionaban al inicio, a estos grupos. Los Kafir participaron en los bombardeos que se hizo en Antioquia este año y en otros que se hizo el año pasado también. Entonces, reemplaza esa capacidad. El segundo tema es un tema de soberanía, de integridad territorial. Desde 1821 a la fecha, Colombia ha perdido alrededor de un 54% de su territorio. Siempre está amenazado eso. Ucrania y Rusia nos ha demostrado que siempre debemos mantener la capacidad de defendernos nosotros mismos por sí solos. Si uno ve el conflicto mundial, cómo ha evolucionado, por ejemplo, Uppsala, una universidad europea, hace un estudio que, si bien es cierto, se han reducido las muertes en la guerra, los países son más conflictivos. Un tema importante es la soberanía del Amazonas. Y la capacidad que se adquiere es aproximadamente entre 35 y por 50 años, es decir, garantizarle la soberanía a las futuras generaciones. Y en la parte de helicópteros, el presidente de la República, en el Consejo de Seguridad y Paz que hicimos el lunes, dio unas directrices claras que le explicamos cómo está la capacidad de movilidad aérea y dio unas directrices claras de recuperar esa movilidad aérea, de acelerar esa recuperación que se requiere en recursos. Y estamos hablando con el ministro de Hacienda de cómo ajustar para fortalecer aún más los recursos. Pero vuelvo, insisto, que hay que también reconocer cómo está el conflicto ahora. Está más urbanizado y se requiere otro tipo de estrategia, de tácticas para llegar con sorpresa a un centro poblado, por ejemplo. Entonces se requieren ahí también vehículos blindados. Y con Indumil establecimos desarrollar una planta de construcción de vehículos blindados aquí en Colombia. Desarrollar esa industria de defensa que le permita responder a las necesidades actuales. El mundo ha cambiado también en tema de drones y antidrones, por ejemplo. Hace unos 10 años o 15 años, pues no lo veíamos a este nivel de empleo. Y es una capacidad que se debe fortalecer. Y los helicópteros, vuelvo, insisto, es una capacidad necesaria, fundamental, que somos conscientes de ello, pero no es el único elemento que se requiere en esta estrategia. Julio, yo les agradezco mucho este espacio. Ministro, yo lo entiendo. Abordar otras cosas. Sí, lo entiendo, ministro. Le tengo una última pregunta para sí o no. Usted es piloto. Y es piloto de helicóptero, y es de los mejores pilotos de helicóptero de Colombia. En este momento, para Colombia, ¿sirve más un helicóptero, un avión fantasma o un avión de combate? Sirven los tres porque depende del contexto. Pero si lo vemos para lo que es el control territorial, para una respuesta frente a la estrategia de las FUDRA que se crearon, de las Fuerzas de Despliegue Rápido, indiscutiblemente los helicópteros son fundamentales, pero si no tienen el apoyo de cercano de un fantasma o la escolta que le puede dar un supertucano o la capacidad de neutralizar la amenaza antes de que se haga el asalto aéreo con un ataque aeroestratégico, con los Kafir o los supertucano, pues no sirven de nada los helicópteros. Es un sistema, no es un equipo lo que se requiere. Ministro, le deseo un buen final de miércoles. Sé que usted no descansa. Mañana es festivo. Ojalá que lo pueda hacer, así sea un ratico. Muchas gracias por atendernos.